Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a GESIC por la invitación al evento y felicitaciones por los 10 años. Vamos a compartir una actividad que está llamada taller. En alguno de los desarrollos conceptuales que he hecho a lo largo de mi vida académica, básicamente, trabajé mucho el tema del espacio organizacional y cómo los espacios determinan modos de relación entre las personas. ¿Se imaginan ustedes que este no es el mejor espacio para hacer un taller? Pero le vamos a poner buena voluntad y veremos cómo sale. Se han encontrado ustedes cuando se sentaron con unos semáforos, así los llamamos, para que vean que no todo es tecnología digital. Decidimos utilizar tecnologías analógicas también. y voy a comenzar pidiéndoles que empecemos a ejercitar y a utilizar los semáforos. Me gustaría que levanten un cartón verde quienes sean... Eso es para ejercitarnos, porque después van a venir muchos de estos momentos, entonces es para ir viendo cómo funciona el dispositivo. Es levantar a la voz de 3. Cuando yo 1, 2, 3, y ahí levanta todo el mundo junto, no antes, porque si no se pierde el efecto visual. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3 va a ser en... ya. Muy bien, eso de levantar antes de saber la pregunta es fenomenal. Es como la tecnología que tiene las respuestas antes de tener los problemas. Sería con verde quienes son uruguayos y sería con amarillo quienes son de otra nacionalidad. Y entonces yo digo, esperen un poquito, no sean ansiosos. 1, 2, 3. ¡Ah! Yo veo un amarillo. 2, ¿dónde está el segundo? ¡Wow! Vos ves mejor que yo. ¿Cómo? No voy a preguntarle a cada uno de los uruguayos porque sería amarillo de Guatemala. ¿Y dónde está el amarillo? De los dos. Ah, muy bien. ¿Algún otro amarillo que yo no haya visto? No. Muy bien. Amplísima mayoría. La segunda es con verde quienes trabajan o están relacionados con ámbitos públicos. Y con... esperen un poquito. Y con amarillo quienes están con ámbitos privados, y ahora sí con rojo quienes están con ámbitos de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y puede haber más de uno. En esta economía que tenemos, donde andamos saltando de un espacio a otro, plataformas mediantes, muchas veces ocurre que podemos estar trabajando en distintos ámbitos. Entonces, repito, verde sería ámbitos públicos, amarillo sería privados y rojo sería ONGs, organizaciones de la sociedad civil, y entonces va 1, 2, 3. Y entonces tengo gran mayoría de ámbito público, algunos, bastantes, de ámbito privado, y no veo rojos. Ah, aquí adelante. Muy bien. ¿Y de dónde sería? De ISAC. ISAC. Sí, que es una organización de tecnología, de auditoría, información, gobierno. Perfecto, una organización de tecnología, auditoría, formación, gobierno. Perfecto. ¿Alguien más? Aquí no. Bueno, una pregunta más que tal vez tenga que ver con esto. Yo les voy a presentar un enfoque donde vamos a estar manejando tensiones y contradicciones, y así como estamos celebrando los 10 años de AGESIC y todo esto que tiene que ver con la tecnología, el desarrollo de la tecnología y su impacto en la sociedad,
sé que ustedes esta semana y mañana en particular festejan el Día de la Nostalgia. Tecnología y nostalgia al mismo tiempo. Entonces les voy a pedir verde a quienes tengan programada una salida mañana para ir a bailar, ya sea de los 60, de los 70, de los 80, ustedes dirán, y rojo los que se quedan en casa porque piensan que hay mucha gente y es demasiado problema. 1, 2 y 3. ¡Guau! Bueno, hay mayoría de rojos. Será una tendencia, a lo mejor Uruguay se viene poniendo menos nostálgico. Puede ser. Bueno, ya tenemos ensayado el dispositivo, más o menos funciona. Vamos a seguir haciendo preguntas a lo largo de la presentación. Esta presentación se enmarca dentro de estos 10 años de AGESIC y dice allí transformación con equidad, es el lema del evento. Y ustedes ven que yo puse aquí transformación organizacional, el gobierno digital como motor de la transformación tecnológica y política del Estado. Porque me parece, y adelanto, que no se puede pensar en transformación organizacional sin pensar en la política y sobre todo en los ámbitos públicos. Y que tal vez además, y adelanto, muchas de las metodologías de gestión de cambio que están ligadas con procesos de transformación ignoran este aspecto de la política e ignoran muchas veces además el marco axiológico que subyace por debajo de los lineamientos políticos que impulsan los procesos de cambio en las organizaciones públicas. Así es que va a haber mucho de la relación entre las lógicas tecnológicas y política en los procesos de transformación en este taller y los invito a que pensemos desde esa perspectiva. Algunas preguntas para comenzar, más allá de este ejercicio liviano que hemos hecho para ver cómo funciona el dispositivo. Esta ya la hice. ¿Quiénes están involucrados en transformaciones y cambios? Y entonces tienen la posibilidad, rojo, los que están muy involucrados en procesos de transformación y de cambio, cualquiera sea el ámbito donde eso ocurra. Verde, quienes están poco involucrados en procesos de transformación y de cambio, y amarillo, quienes no están en absoluto involucrados en procesos de transformación y de cambio. 1, 2, 3. Inmensa mayoría de rojos con varios verdes y un amarillo. ¿Hay más amarillos allí? No. Y entonces, ¿cómo es esto? Este no es el lugar. No, ninguno. No, poco, pero sí. ¿Poco sí? Sí, poco sí. ¿A poco tocaba verde entonces? Se confundió. Está bien, un error de color. Y ahora esta que es interesante, esta me interesa mucho. Dice, perdón, los que están allí atrás, yo leo. ¿Quiénes están satisfechos con la forma en que se están llevando a cabo esos procesos de transformación y de cambio? Por ahora no estoy haciendo una distinción entre una cosa y otra. Esos procesos de transformación y de cambio con los cuales están involucrados. Entonces van a levantar rojo quienes están muy satisfechos, van a levantar verde quienes están poco satisfechos y van a levantar amarillo quienes no están en absoluto satisfechos con esos procesos en los cuales están involucrados. 1, 2, 3. Enorme mayoría de verdes, poco. Bastantes rojos. A ver, dejen los rojos arriba. Los rojos son 1, 2, 3, 4, se cuentan con los dedos de una mano. Y los amarillos, que también se cuentan con el dedo de una mano. O sea que andamos muy por acá. Y tenemos es una distribución normal, como era de esperar, ¿sí? Bueno, yo me parece que no la puse, pero tendría en función de esto una pregunta que tiene que ver con cómo yo voy a enfocar después, en función de la respuesta, a algunos aspectos de este taller, que es, ¿quiénes conocen
metodologías de gestión de cambio. Y conocen, vamos a hacer la pregunta así, ¿quiénes conocen metodologías, cualquiera sea la metodología que a ustedes se les ocurra? Yo les cito una, la más difundida en el mercado, tiene que ver con un señor que se llama Kotter, que escribió hace muchos años en una revista, que era la revista de Harvard, un artículo que se llama ¿Por qué fracasan los cambios? Y que luego transformó, son 8 motivos, transformó eso en una metodología, comillas, dando vuelta al argumento y diciendo, bueno, si fracasan porque no existe una sensación de urgencia, la metodología tiene como primer paso crear una situación de urgencia, ¿sí? Eso sería, digamos, una metodología. En ese mismo sentido está Ulrich, está Peter Senge, de la quinta disciplina, tiene un libro donde propone también una metodología que se llama La danza del cambio. Y luego están, vamos a ver ahora, distintos organismos, instituciones que han empezado a trabajar más sistemáticamente y que han incluido certificaciones. Está el UCMI, el Human Change Management Institute, está ProSci, que si no lo conocen es un buen sitio, de Estados Unidos. Entonces, cualquiera de esas cosas cae dentro del paraguas de metodología, y mi pregunta es, rojo, ¿quiénes conocen metodologías? Verdes, quienes desconocen, que no tienen conocimiento. Y amarillo, quienes practican alguna de estas metodologías. Rojo, conocen. Amarillo, desconocen. Verde, practican. 1, 2, 3. Esto está muy colorido. Muy colorido. A ver, dejen arriba los rojos. Los rojos, que son quienes conocen, que son, yo diría, un 30% del auditorio. Los amarillos, que desconocen. Es otro tanto. Si no, amarillo eran los que practican. Perdón. Me pareció que amarillo eran los que desconocen. Creo que eran los que desconocen. Amarillo los que desconocen. Está bien. Sí, es una proporción parecida. Y los que practican, verde, que son unos cuantos. Ok, bueno. Vamos a enfocar este temario. Yo lo que voy a hacer es simplemente leerlo, porque no todos esos puntos los vamos a desarrollar. Sería excesivo para el tiempo que tenemos y para la dinámica que queremos ejercitar. Pero de una manera u otra vamos a estar aludiendo a esto de las metodologías tradicionales de la gestión de cambio, por ejemplo, la que yo cité de Kotter, las certificaciones que yo acabo de señalar, que son ProSci, porque es la sigla de ProScience, y UCMI. Esto, nada, simplemente como referencia, porque no lo vamos a desarrollar. Allí se avanza ya no solamente con algún libro o con algún artículo que en general circula en los ámbitos académicos, y que curiosamente en las metodologías tradicionales lo que ocurre es que, si bien se desarrollan en ámbitos académicos, el origen es absolutamente empírico. No tiene un marco conceptual que lo sustente, sino que lo que han hecho son investigaciones, y en los ámbitos académicos se hace investigación, ciertamente, y es uno de los objetos de las universidades, pero han hecho investigaciones, han de alguna manera constatado que la mayor parte de los cambios en las organizaciones fracasa, y cuando digo la mayor parte digo más del 50%, y que fracasa, si yo tuviera que sintetizar, es por 3 razones básicas, que es que no se alcanzan los resultados esperados, o bien que se alcanzan fuera de los plazos establecidos, o bien que se alcanzan utilizando más recursos y presupuesto de lo que originalmente se había pensado. En función de alguna de estas 3 variables y la combinación de ellas entre sí, las investigaciones dan cuenta de que más del 50% de los cambios fracasan. Entonces, se ponen a investigar las razones, los motivos por los cuales ello ocurre,
las agrupan y las categorizan de alguna forma que tiene una secuencia lógica, no es que sean absolutamente arbitrarias, pero a decir verdad, por lo menos les digo lo que me pasa a mí cuando yo leo y he practicado algunas de ellas. En particular yo he trabajado mucho con una metodología que es de Dave Ulrich. Está presentada en un capítulo 6 de un libro que se llama Recursos Humanos, que tiene un subtítulo que se llama Champions. Y bueno, la razón por la cual yo profesionalmente estuve involucrado con esa metodología fue porque en Argentina hubo una institución, IDEA, Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina, que hizo una alianza con General Electric, que fue la empresa que originalmente pidió a Ulrich el desarrollo de esta metodología. Y entonces, bueno, esa la he practicado, incluso aquí en Uruguay he tenido trabajos, en particular recuerdo uno con Antel, donde utilizamos intensivamente esa metodología. Y lo que me ocurre a mí con esas metodologías es que Kotter son 8 pasos, Ulrich son 7 factores y Zengi son 10 obstáculos. Y yo me los tengo que aprender de memoria, confieso. No hay, yo no encuentro una lógica que me vaya llevando de uno a otro sustentada en un marco conceptual. Entonces, yo creo que estas aproximaciones, voy a tratar de no equivocarme con el botón que voy a apretar, estas aproximaciones, mi propuesta es que merecen la oportunidad, la posibilidad de que analicemos algunos complementos. O sea, no niega la validez de estas metodologías. Se han estado utilizando durante mucho tiempo, tienen sus limitaciones y también tienen sus cosas buenas, en función de las cuales ha ido mejorando el resultado de los cambios que se gestionan. Veníamos conversando también allí afuera que cuando se desarrollaron originalmente estas metodologías, no estaba todavía desarrollada, por lo menos a nivel de la intensidad, la profundidad y la estandarización que tiene hoy día la gestión de proyectos. Y en particular el PMI, que es, digamos, el estándar que ha tendido a ir imponiéndose a partir de desarrollos que tienen que ver con los propios contenidos de la gestión de proyectos, como, a mi juicio, un marketing muy inteligente que ha tenido ese instituto para poder imponerse como un estándar en el mercado. Lo que estábamos hablando afuera es que, a decir verdad, me da la impresión de que en términos de estos resultados a alcanzar, o en términos de los plazos de ejecución, o en términos de la utilización de los recursos, la metodología, cualquier metodología de gestión de proyectos, en tanto y en cuanto se sistematiza, se estandariza y se convierte en el mercado en un estándar, ayuda mucho a que se levante, digamos, la tasa de éxito de la gestión de proyectos. Mi impresión es que si estas investigaciones se hicieran ahora, y seguramente se están haciendo, la tasa de fracasos me parece a mí que debería disminuir. Así que esto de los complementos se llama complementos precisamente porque no se trata de desmerecer ni desvalorizar ninguno de estos antecedentes, sino decir qué cosas podemos nosotros agregar que contribuyan a una mejor gestión de las transformaciones y de los cambios. Y sigo todavía sin establecer una distinción entre una cosa y otra. Digo, tiene que haber, me parece a mí, un marco conceptual. El que yo utilizo es uno que desarrollamos inicialmente en conjunto con mi colega y amigo Jorge Etkin en un libro que así se llama, Identidad de las Organizaciones, y que yo después fui profundizando en otros libros, en particular en uno que se llama Diseño de Organizaciones, que tiene como subtítulo Tensiones y Paradojas. De las tensiones voy a estar hablando en el transcurso de esta presentación. Yo no voy a desarrollar el modelo de identidad aquí, simplemente una referencia si les interesa, pero les cuento que yo tengo ahora aproximadamente, tengo que empezar en un mes aproximadamente un módulo, una materia, en la maestría en Administración de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo enseño. Esa materia se llama Diseño y Gestión del Cambio, y en esa, que es un curso de posgrado, lo que hacemos es presentar este modelo de identidad que propone el desarrollo de 6 agendas para la gestión de las transformaciones, para la gestión en general, y de las transformaciones y de los cambios en particular, y comparamos esas 6 agendas con las propuestas de cada una de estas metodologías.
Y en líneas generales, hasta ahora ha aguantado la cosa. O sea que funciona como marco conceptual o eventualmente como un metamodelo que contiene otros modelos. La ventaja que tiene para mí es que ese modelo yo no me lo tengo que aprender de memoria porque está basado, por un lado, en principios de administración y por el otro lado, simultáneamente, en principios que tienen que ver con la comunicación y con la semiótica. Y esos, digamos, tienen una aproximación lógica y racional desde la cual uno puede sacar, digamos, cuáles son los pasos de eventuales metodologías para la transformación. Eso es todo lo que yo voy a decir en este taller con respecto a este marco conceptual. Ese marco conceptual viene con este bonus track de distinguir entre distintos tipos de cambios. Ahí aparecen 3 tipos de cambio: conservativos, innovativos y radicales. Ese es otro complemento. Varias de estas metodologías y sobre todo las tradicionales les proponen metodologías de gestión de cambio con independencia del tipo de cambio de que se trate. Y a mí me parece que eso tiene una limitación, porque no es lo mismo, digamos, desde un punto de vista, imagínense con una analogía cuantitativa, cambios de pequeña, baja complejidad no se gestionan de la misma manera que cambios de alta complejidad. Cambios en entornos muy conflictivos no se gestionan de la misma manera que cambios en entornos donde reina la paz y la armonía. No son muchos estos últimos, pero alguno que otro cada tanto aparece. Entonces, tener la posibilidad de distinguir y de alguna manera de adecuar, por tanto, las metodologías a los tipos de cambio que uno está gestionando, me parece a mí que es una cuestión importante. Y de hecho, bueno, yo estoy colaborando en este momento con AGESIC en estos temas, y una de las colaboraciones que estamos haciendo con la División Gestión de Cambio, que pertenece a la Dirección de Transformación Organizacional, y aquí está presente el director y están presentes los colegas de Gestión de Cambio, estamos justamente tratando de concretar lo que llamamos una ficha de abordaje del cambio, que sería algo así como la posibilidad de fijar una estrategia, pero no solamente una estrategia de abordaje, sino al mismo tiempo, a partir de un recorrido bastante sesudo de las características organizacionales y de los factores que pueden ser dinamizadores de los procesos de cambio, lograr esto que decimos de, identificado el tipo de cambio y las circunstancias contextuales, qué tipos de metodologías son las más apropiadas, metodologías, técnicas y herramientas, que son las más apropiadas para gestionar ese tipo de cambio. En eso estamos trabajando. Dentro de los tipos de cambio, uno que me parece en particular de mucha significación y que voy a tratar ahora, con lo cual no voy a desarrollar mucho porque lo van a ver en la próxima pantalla, es el cambio en gran escala. O sea, un cambio que afecta simultáneamente a muchísima gente, que tiene un alcance muchas veces geográfico muy amplio y que tiene una profundidad en términos de cambio de modelos mentales para las personas involucradas y afectadas, en términos de esos 3 parámetros. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Lo señalo porque si ustedes vienen de ámbitos públicos, como la mayoría de ustedes parece venir, a diferencia, me parece a mí, de a veces lo que ocurre con los ámbitos privados, en general los cambios en el ámbito de las organizaciones públicas son cambios en gran escala. Y eso tipifica una manera de abordaje de cambio que es diferente de los otros. El otro tema que me parece que se puede complementar en relación a estas metodologías tradicionales es el tema de la contextualización. Y aquí sí vamos a establecer, ya más adelante en el desarrollo de este taller, distinciones entre transformación y cambio. Vamos a hablar de potencial de situación y potencial de conflicto. Y este tema de la contextualización ha tenido un avance. Estas me parece que en líneas generales son absolutamente descontextualizadas, por lo menos en la manera en que se expresan. Cuando uno lee esto, no aparecen referencias explícitas a los contextos dentro de los cuales esto transcurre. Aquí sí ya aparecen en las certificaciones, aparecen referencias a la organización como contexto de la gestión del cambio. Pero mi propuesta en este taller va a ser que estas transformaciones son transformaciones más amplias. Hay transformaciones institucionales y la tecnología es la que está generando cambios en los modelos hegemónicos de las distintas instituciones, y a partir de esas transformaciones institucionales
que sería algo así como la transformación de la sociedad y el impacto de la tecnología en la transformación de la sociedad, tenemos la posibilidad de reconocer entonces transformaciones y cambios organizacionales dentro de los cuales ocurren procesos de cambio con metodologías que podemos desarrollar. Entonces, yo me voy a detener un poco cuando hablemos aquí de contextualización en caracterizar el contexto social e institucional más amplio. Me parece a mí que no contemplan y que se podría complementar estas metodologías tradicionales con dos conceptos que yo trabajo en ese libro que les cité de diseño y gestión de cambio. Uno, que estas transformaciones y cambios ocurren en el marco de tensiones institucionales y organizacionales, y voy a tener ejemplos para mostrarles a ustedes de eso en un análisis que hice de algunas de las líneas directrices de AGESIC, para que lo compartamos en este evento de los 10 años. Y no vamos a trabajar mucho porque sería muy complejo el tema de la tensión en relación con los operadores, pero muchas veces esto es una visión estructural que lo que propone, y les doy un ejemplo simplemente para que se vea de qué se trate, cuando queremos en procesos de cambio favorecer, por ejemplo, el trabajo en equipo, pero tenemos un sistema de remuneraciones que incentiva y reconoce el logro individual, hay algo que no funciona, ¿sí? Entonces, la cuestión de los operadores es una visión estructural acerca de qué cosas yo tengo que modificar concurrentes con esa intencionalidad de cambio para efectivamente tener la posibilidad de que eso ocurra. Y último, pero no lo menos importante, como yo les señalaba al inicio, vamos a abordar el marco axiológico y la dimensión política, y vamos a ver cómo podemos poner en relación la lógica tecnológica con la lógica política en los procesos de transformación y de cambio. Si me permiten, aquí está haciendo calor. Bueno, esto era lo que les había anticipado y no hay mucho más desarrollo que esto. 3 parámetros para caracterizar cambio en gran escala y en realidad 3 parámetros para caracterizar cambio. Gran escala significa que en los 3 parámetros simultáneamente hay mucho desarrollo, ¿sí? Entonces uno es el tamaño, extensión, como les decía, muchas veces geográfica. Si ustedes están trabajando, no sé, con trámites en línea, tienen todo el territorio del país, ¿sí? Aun cuando configurado en un espacio virtual, pero la extensión es a todos los ciudadanos. El alcance significa que hay múltiples stakeholders o grupos de interés involucrados en esa transformación. Estamos trabajando con la gente de salud.ui y allí tenemos los prestadores, tenemos los médicos, tenemos las universidades, tenemos un verdadero ecosistema organizacional digital que trabajar, o sea que es un alcance con múltiples stakeholders, y tenemos el tema de profundidad en el sentido de que muchas veces esos cambios generan la necesidad de afrontar modificaciones a nivel de los modelos mentales, por ejemplo los médicos cuando usan tecnología digital, o los docentes, o algunas otras profesiones que están muy involucradas en ese proceso de transformación. La posición de los sujetos en general, lo que dicen, digamos, quienes han trabajado este tema de cambio en gran escala, es que la posición de los sujetos debería pasar del involucramiento al compromiso, y sobre todo de los beneficiarios del cambio en gran escala. Esto, una de las fuentes que hemos consultado es el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, NHS, National Health Service. Si les interesa, entren, es un sitio bastante generoso, con mucha literatura y con mucha propuesta de herramientas para gestionar este tipo de cambios. También advierto que esta institución ha tenido recientemente 2 problemas serios que tienen que ver con la gestión de AGESIC. Uno es que en ese ataque que hubo cibernético, ese sitio y los hospitales relacionados con ese sitio fueron particularmente afectados y se vieron prácticamente paralizados, si no en todos, en muchos de sus servicios durante bastante tiempo, porque la tecnología informática no funcionaba. Y la otra cosa que tuvieron, que
seguramente está en relación con otro taller simultáneo que se está dando ahora, es el tema de protección de datos personales. Hicieron una alianza con Google para el desarrollo de un sistema, supuestamente para favorecer una respuesta más rápida frente a cambios súbitos en el estado de salud de los pacientes. El tema es que en esa alianza filtraron, no filtraron, dieron los datos de 1.600.000 pacientes sin pedir su consentimiento. No es poca cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de eso, insisto, hay ahí material interesante para trabajar este concepto, y lo que ellos señalan es que es necesario en todos los casos favorecer en el largo plazo el compromiso de los beneficiarios finales, si fuera salud los pacientes, si fuera educación los estudiantes, si fuera industria, si fuera empleo los trabajadores, etcétera, etcétera. Y que no basta con hablar solamente de stakeholders en el sentido de involucramiento, sino que lo que necesitamos es pensar en herramientas y técnicas que permitan pasar al compromiso. A veces yo, para ejemplificar y hacer más gráfico cuál es la diferencia entre involucramiento y compromiso, utilizo el ejemplo viene de Estados Unidos, de la diferencia entre el chancho y la gallina en un plato de huevos revueltos con jamón, ¿no? Que es que la gallina está involucrada y el chancho está comprometido. Esa es la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y luego un tema que no viene de esta literatura, sino que hay un señor que se llama Ancier, que ha propuesto que en los grupos y en los emprendimientos humanos, él dice que hay una energía total disponible que es constante. Yo creo que es un supuesto básico que habría que a lo mejor revisar críticamente, porque hay muchos procesos donde la energía se va creando en la medida que se va desarrollando el propio proceso, cuando entra en un círculo virtuoso. Pero si tomáramos esa formulación, por lo menos en el contexto de esta presentación, él dice que esa energía total se divide entre energía de producción y energía de mantenimiento. La energía de producción está ligada al logro de resultados y la energía de mantenimiento está ligada a la movilización y al sostén. Entonces, si el supuesto fuera que la energía total es constante y yo le tengo que dedicar, como ocurre en el caso de los cambios en gran escala, mucha energía a la movilización y al sostén del cambio en el tiempo, esto daría como resultado que la energía de producción disminuiría y por lo tanto tendría menos resultados, lo cual sería una paradoja. Entonces a mí me parece que revisando ese supuesto básico, lo que sí podemos entender es que en los cambios en gran escala es necesario tener la estrategia y las herramientas necesarias como para poder dar inicio a ese círculo virtuoso, que en realidad no es un círculo, sino que piénsenlo ustedes como un movimiento en espiral, donde se va pasando muchas veces, sucesivas veces, como las tecnologías ágiles. Si algunos de los que están aquí, que pueden venir del ámbito informático, ya no se desarrollan grandes sistemas para esperar resultados a 2 años, sino que hacemos prototipos que los testeamos en los primeros 2 meses y así sucesivamente. Algo de ese orden tendría que haber en el cambio en gran escala, donde estuviéramos incrementando simultáneamente la energía de mantenimiento y la energía de resultados en ciclos más cortos que produjeran resultados tangibles, que permitieran un aumento de la energía total, que dieran como resultado mayor energía de producción y mayor energía de mantenimiento. Se dice fácil, hay que hacerlo. De una manera u otra, yo no quiero agotar este tema, sino invitarlos a pensar si están involucrados en cambios en gran escala, es otro bicho. No es igual que cambios más reducidos, de alcance más reducido. Aquí sí, la distinción entre transformación y cambio, yo estoy siguiendo allí, como se ve abajo, a un autor francés que se llama François Jullien. Él es una persona que sabe mucho de filosofía occidental y de filosofía oriental, y que tiene un libro muy bueno en relación a estos temas si les interesan, que se llama Tratado de la Eficacia. El libro está absolutamente agotado, pero los compañeros de gestión de cambio se han conseguido una versión en PDF,
y supongo yo que para quien lo requiera está disponible, y si no, busquen Conferencias sobre la eficacia, que es una presentación que él hizo de su libro y que se transformó en un librito pequeñito, que es un muy buen resumen del original, donde lo que se ve allí, como ustedes pueden leer en la pantalla, es que la transformación tiene que ver con aquellas cosas que, dice Julien, ineluctablemente van a suceder. Y esto viene de la filosofía oriental. Y yo me permito poner como ejemplo de esto a la transformación tecnológica. O sea, yo creo que a nadie le cabe duda de que de aquí a 30 años este mundo va a ser muy distinto a lo que es ahora. En algunos aspectos casi inimaginable, ¿eh? Tal vez antes. Tal vez antes, sí, seguramente. Ahora vamos a ver los plazos. Pero para estar seguro. Para estar seguro, con cosas que son como absolutamente inimaginables, porque han cambiado. Me mandaron, como saben que yo estoy interesado y trabajando estos temas, me mandaron ayer, que si quieren también los comparto con ustedes, una charla de un compatriota mío que se llama Hernán Casiari. Si alguno de ustedes lo escuchó, fundó una revista, todo un movimiento contra la industria, los modelos hegemónicos de la industria editorial. La revista se llama Orsay, todavía están los números allí colgando, son muy interesantes. Casiari decía, en relación al impacto de las nuevas tecnologías y en particular los móviles y en particular las cuestiones de los mensajitos, que Romeo y Julieta nunca se hubiera escrito si hubiera existido el celular. Porque bastaba con que Julieta le mandara un mensaje, che, me voy a suicidar, pero es de mentira, o al revés, ¿no? No me acuerdo quién era el que moría primero, pero me vas a ver muerta, pero no estoy muerta, y se acabó la historia. Entonces no tiene el menor sentido. También decía de Hansel y Gretel, que podían llamar por celular al abuelo en lugar de andar tirando miguitas y todas esas cuestiones. O sea que de verdad son transformaciones en el sentido de que ocurren ineluctablemente, que nos ponen frente a escenarios que son completamente diferentes. Yo no sé si hubo otra, esto que voy a decir es una frase paradojal, si hubo otro momento en la historia de la humanidad donde estuviéramos diciendo con tanta frecuencia cosas que pasan por primera vez en la historia de la humanidad. O sea, ustedes miran cualquier, digamos, presentación en relación a estas cosas y van a estar viendo todo el tiempo que dice esto nunca ocurrió antes. Nunca ocurrió antes tal transformación, nunca ocurrió antes que tuviéramos esta tecnología, nunca ocurrió antes este impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces de eso estamos hablando con transformación y lo que tiene como característica es que es global, o sea que se extiende a todo el conjunto afectado, que se extiende en la duración, que es progresiva, que es parte de un proceso, que no remite a un sujeto designado. Esta es me parece una de las proposiciones más revolucionarias que uno pueda imaginar, que es, no hay sujeto, en la transformación tecnológica en particular. Y hay autores que están escribiendo de esto desde hace tiempo, en particular, si les interesa uno, Kevin Kelly, viejo editor de una revista icónica sobre impacto de la tecnología en la sociedad en Estados Unidos, que se llama Wired como conectado, escribió un libro que se llama, no tiene traducción en castellano, pero la traducción sería Lo que la tecnología quiere, What Technology Wants, donde caracteriza a la tecnología como una especie en sí misma. Analiza los parámetros en función de los cuales se definen las especies biológicas, en particular el tema de producción y reproducción de sí mismo, y dice la tecnología está en ese proceso. Y no hay una persona que guíe el desarrollo tecnológico, no hay una persona que guíe esta exponencialidad, no hay una persona que guíe, y mucho menos aún tal vez una ética que guíe las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. Piensen ustedes, todos los que estamos acá tendemos a pensar en tecnología informática. Esto me parece que está en la base de las transformaciones tecnológicas y no es la de mayor impacto. Piensen ustedes en la bioética que tiene que ver con los desarrollos biológicos, la bioingeniería, la biología sintética, etcétera, etcétera, el punto donde se diluyen los límites entre lo artificial y lo humano. Si queremos pensar en impactos en la sociedad, ¿sí? Entonces, y esas transformaciones son transformaciones que en esta postulación tenemos que tomarlas como transformaciones, como procesos sin sujeto.
están autonomizadas. Y entonces dice, la transformación no se ve, solo se ven los resultados. Por el contrario, la acción, que está relacionada en nuestro contexto con la gestión de cambio, es momentánea, aun si ese momento puede durar años. Y de hecho, yo creo que AGESIC se inscribe dentro del marco de una transformación tecnológica. AGESIC tiene que entender, me parece a mí, hacia dónde va esa transformación y navegar la gestión del cambio durante muchos años, ya lleva 10, en el marco de esos procesos de transformación. Esto significa proponer la contextualización desde la prospectiva, proponer la contextualización desde entender cómo son esas transformaciones silenciosas para navegar entonces en los márgenes de esos cauces. Es local, dice, ocurre aquí ahora, para quienes no están viendo allí atrás y seguramente no ven nada, y remite explícitamente a un sujeto que puede ser un sujeto colectivo. En esa distinción precaria que yo estoy haciendo en este taller de transformación y cambio es donde aparece la cuestión de la contextualización en el sentido más amplio que yo quería proponerles. Y aparece la definición concurrente con este enfoque del potencial de situación. Y dice que es la explotación de una propensión. Esto es, la situación en sí misma me lleva a descubrir cuáles son los factores facilitadores que me acercan a los objetivos del cambio que yo me propongo dentro de esa transformación. Estoy poniendo aquí muchas cosas juntas, pero primero sería algo así como, si me permiten decirlo, la inutilidad de proponerse procesos de cambio que no estén enmarcados o que vayan en contra de transformaciones en curso. Porque no va a pasar. Y la segunda es que si hay una transformación en curso, seguramente existe la posibilidad de encontrar factores facilitadores que tengan que ver con mis objetivos. Y eso va a tener que ver con los marcos axiológicos y con los marcos políticos. Eso incluye la consideración de todo el ecosistema. Y aquí aparece esta noción que a mí me parece particularmente importante, que es que uno tiene que tener una concepción de ecosistemas organizacionales digitales para entender la profundidad y el alcance de estas transformaciones tecnológicas. Que no basta, yo enseño dirección general en la Universidad de Buenos Aires en grado, y les vengo diciendo a mis alumnos, a mis estudiantes ya desde hace tiempo, de que la verdad que no estamos muy bien, porque les enseñamos conceptos del siglo XX con metodología del siglo XIX. Hemos empezado por cambiar las metodologías, que fue ya desde hace varios años en mi cátedra tenemos metodologías de enseñanza-aprendizaje personalizadas, uno de los procesos de transformación dentro de la institución de la educación y de los modelos hegemónicos de la educación, y la otra cosa que estamos haciendo es actualizar los contenidos, porque no se pueden dirigir las organizaciones hoy en el siglo XXI como se dirigían en el siglo XX, porque no son las mismas, porque son mucho más abiertas, porque son mucho más permeables, porque están en interacción con otras organizaciones de una manera inédita, etcétera, 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 porque las relaciones jerárquicas de comando y control no tienen el mismo efecto que tenían en ámbitos de organizaciones cerradas, todo lo que ustedes quieran, y eso tiene mucho que ver con este enfoque de los ecosistemas. Esto significa explicitar la propensión, como decía antes, y esta frase me gusta mucho, ayudar a lo que viene solo. ¿No? Es descubrir, los gestálticos tienen por allí otra frase parecida a esta, que es, no empujes el río que fluye solo. ¿No? Es encontrar cierta armonía en la transformación en curso. Es la detección de una oportunidad, un valor de oportunidad, esto es potencial de situación, es la medición de lo que falta y el favorecimiento, dice, de un efecto compensador que emane imperativamente. Si me está faltando la personalización del aprendizaje en mi aula y los estudiantes viven preguntándose ¿para qué me sirve esto que me estás enseñando? Ese es un factor facilitador. Está diciendo, falta que nosotros indaguemos en los intereses de nuestros estudiantes.
Yo cambié la pregunta. Ya, primero, con todos estos cambios, empecé a decir, ¿qué tenemos que enseñarles? Hasta que me di cuenta que esa no era la pregunta. La pregunta es qué quieren aprender. Por lo menos en el marco de mi materia, dirección general, que tiene bastante flexibilidad. Yo no sé, hay ciertas bases, matemática, física, química, tal vez sea un poco más difícil adecuar esta propuesta. Pero no me cabe duda de que esa es la propuesta. Y no me cabe duda de que esa falta de personalización es lo que impulsa como efecto compensador una metodología radicalmente distinta a nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es un ejemplo de esto que tiene que ver con la medición de la falta. Y finalmente, la identificación de los factores facilitadores para sacar provecho de ellos. Factores facilitadores, en este caso, son estos aparatitos, estos. Que mis alumnos en la metodología tradicional anterior estaban los que se sentaban adelante, que son los que les interesan el tema, están los del medio que más o menos, y los que están atrás que no quieren que los jodan. Dicho académicamente, estoy hablando de la universidad. Y entonces los de atrás se la pasaban texteando. Bueno, los sacamos a la luz y los usamos dentro de la clase para hacer búsquedas, para hacer trabajos. Estamos todo el tiempo trabajando con la tecnología. ¿Por qué? Porque en esa generación esto es un factor facilitador para aprovechar ese potencial de situación. Al mismo tiempo, otros dos potenciales que no necesariamente vienen de la misma corriente esta de Julien, pero que tienen que ver con desarrollos de estas certificaciones que yo les mencioné de UCMI y de PROSI, el potencial de la organización, que es la capacidad que tiene para explotar el potencial de situación. Y esto es tan importante como el potencial de situación, porque yo estoy contándoles lo que pasa en mi cátedra, pero yo estoy en una cátedra de una facultad de una universidad que tiene 320.000 alumnos. O sea, no soy nada, no muevo la aguja. Y mi organización hoy día, la facultad, ni siquiera estoy hablando de la universidad, tiene poca capacidad para explotar ese potencial de situación. Entonces, es otro de los factores que hay que analizar. Y finalmente el potencial de conflicto, que sí está explícitamente mencionado en la certificación y en la metodología de PROSAI, que es la diversidad de intereses en juego y en qué medida los cambios que uno gestiona entran en conflicto con otros cambios o con otras ocurrencias que se están dando dentro de la misma organización. Esto, como ustedes ven, va desde una contextualización más amplia e institucional a una contextualización más acotada y organizacional. Y esto es todo lo que voy a decir sobre contextualización. Podría hablar mucho más, pero el mensaje es invocar a que cualquier metodología de gestión de cambio que utilicen la enmarquen dentro de un contexto institucional, organizacional y, no está mencionado aquí, pero también el contexto de los sujetos involucrados con esta transformación. Ni se lee desde acá adelante, o sea que no se preocupen. Esto es un ejemplo, está sacado de un artículo de McKinsey reciente, muy reciente, acerca de la economía digital en China. Y cada uno de estos gráficos de barras que ustedes ven acá tiene que ver con cuánto está invirtiendo China en estas áreas que son áreas de transformación tecnológica. Y les voy a contar cuáles son. FinTech tiene que ver con la transformación de las finanzas, el impacto de las tecnologías digitales en la gestión financiera. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas y la tecnología de blockchain ahí abajo. Por ejemplo, el tema del crowdfunding, que son plataformas donde hay financiación de pares a pares. Gente que tiene dinero para prestar, gente... Leí que acá en Uruguay, hoy estaba leyendo a la mañana, han cerrado o han afectado el funcionamiento de una de estas plataformas. Eso es FinTech. Esto es realidad virtual. Ni que hablar de que se acerca el tiempo en que la realidad virtual sea indistinguible de la realidad real, no sé cómo llamarla. Si leyeron Un Mundo Feliz, saben de qué estoy hablando. Esto se viene, no vamos a tener la posibilidad de distinguir cuando nos ponemos estos anteojos y cuando no nos ponemos los anteojos, en qué mundo estamos. Menos mal que yo no voy a estar para entonces. El vehículo autónomo.
el auto que se maneja solo, todo el mundo está hablando de esto desde hace ya varios años. Los invito a pensar que esto no es solo el auto que se maneja solo, sino es la modificación de toda la movilidad y de toda la característica del espacio urbano. Porque si hay autos que se manejan solos, no vamos a necesitar tener autos propios, sino que los vamos a llamar y van a venir. Hoy tenemos un auto, los que tienen, que se usa 2 horas por día. Yo tengo un auto que tiene 9 años y tiene 16.000 kilómetros, porque no me gusta manejar en Buenos Aires. Bueno, no hay más playa de estacionamiento, transformación de la energía mediante vehículos autónomos. Wearables, todo lo que tiene que ver con los utilizables, las cosas que nos ponemos, los relojes y las ropas y todas las cosas que están dentro de la esfera de Internet de los objetos. Y atención con la cuestión de los cyborgs, porque dentro de los wearables, de los usables, están los implantes de microchips, que ya no vienen en la ropa, sino que vienen... Wow, debajo de la piel. ¿Esto sigue? Ah. Estamos siendo hackeados. Bueno, la tecnología para la educación, estas propuestas de aprendizaje personalizado están muy facilitadas y favorecidas hoy por la existencia de plataformas. Y acuérdense, esto lo vengo diciendo sostenidamente, hace un tiempo empezamos a pensar en poner plataformas educativas dentro de las universidades. Hoy ya estamos poniendo las universidades dentro de plataformas, que son estos famosos MOOCs, Massive Online Open Courses. O sea, universidades que ofrecen cursos gratuitos y de muy buen nivel, en muchos casos, dentro de plataformas. La cuestión de la robótica y de los drones, la cuestión de la impresión 3D, la cuestión de Big Data y todo su correlato con Analytics, y la cuestión de inteligencia artificial, robótica y la posibilidad del aprendizaje profundo de las máquinas. O sea, máquinas que no solamente son programadas, sino que tienen capacidad de desarrollo de aprendizaje propio, que tiene que ver con ese proceso de autonomización. Bueno, lo interesante de este cuadro es que lo que ustedes ven aquí en rojo es la posición de China en cantidad de inversión en millones de dólares en relación a otros países, y estos otros países, como ustedes se imaginan, son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón. Acá no está Argentina, no está Uruguay, estamos un poco fuera de foco con todas estas cuestiones. Pero fíjense ustedes que China es primero en fintech, en industria financiera, es segundo en realidad virtual, es segundo en vehículo autónomo, es segundo en los utilizables, es segundo en educación tecnológica, es segundo en robótica y drones, es segundo en tecnología 3D de impresión, tercero en Big Data y tercero en inteligencia artificial. Quiere decir que nosotros, en esta especie de aproximación ombliguista occidental, no estamos teniendo en cuenta de que hay una transformación geopolítica en curso, que tiene que ver con el hecho de que el centro del mundo se está desplazando. Esa es una de las transformaciones silenciosas, si fuera el término que yo traje esto como para exponer un ejemplo. Así como esta, no voy a entrar en todas ellas porque ya las he citado, está la transformación del gobierno, estamos en eso, la transformación de la salud, de la educación, de la industria, se ha dado a llamar 4.0, atención con la transformación de los materiales, de la energía a partir del uso de la nanotecnología, la transformación de los medios. Me han invitado ahora a dar una charla en uno de los medios de comunicación de mi país, en Argentina, y lo que me han dicho, me dice, no somos más un medio de comunicación, somos una plataforma de producción de contenidos. ¿Sí? Cambia la tecnología, cambia el objeto, cambia el modelo de negocios. Movilidad, finanzas, bueno, todo lo que ya hemos visto, y algunas transversales, estas son verticales, tienen que ver con funcionalidades, si fuera la palabra, de la sociedad, dentro de un esquema de sociología funcionalista,
Y estas son las transversales donde está esta geopolítica que yo acabo de señalar, más la automatización y la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, porque atraviesan todas estas, por eso son transversales. El tema de la ubicuidad y en particular de los móviles. Esa es otra, la ubicuidad, si me permiten como ejemplo personal. Yo allá por 1980 yo trabajé en procesos de reforma de justicia hasta 1995. Principios de la década del 90 me invitaron a California y ahí visité un centro de investigación que tiene la empresa Xerox en la localidad de Palo Alto. El PARC se llama, Palo Alto Research Center. Y allí estaban trabajando con un concepto de ubicuidad. Casi 20 años atrás, ellos ya estaban viendo de que no iba a ser necesario que nosotros nos transportáramos con nuestras computadoras, que eso iba a estar disponible en cualquier lugar y en cualquier momento, y ya estaban prefigurando no solamente la transformación del hardware, sino también la famosa cuestión de la nube, ¿sí? Y hoy día es hardware as a service y es software as a service, o sea, eso ya está plenamente desarrollado. 20 años atrás era relativamente inimaginable. Ese es un ejemplo de una transformación silenciosa. La cuestión del control social que deviene de la Internet de los objetos, estamos siendo vigilados permanentemente no solo por las cámaras, sino por cada una de los movimientos que nosotros hacemos en general con estos aparatitos móviles, ya sea en nuestra propia trayectoria, ya sea en los aparatos inteligentes, prendemos el aire acondicionado a distancia, la heladera va a empezar a pedir, digamos, la comida sola porque se va a dar cuenta de que faltan huevos, no es una metáfora lo que estoy diciendo. Esta que no es menor, la transformación de la demografía. Hay gente, y no son locos, que están hablando de que las personas van a vivir 150 años, 200 años. Hay un venezolano por ahí, Cordero, que trabaja en una organización que se llama Singularity University, que está diciendo yo estoy tranquilo porque mi cerebro ya está clonado, o sea, yo no me muero nunca. Pero el hecho concreto sí de la demografía, la expectativa de vida se ha prolongado notoriamente y a partir de esa prolongación entran en crisis todos los sistemas previsionales que tienen por un lado cada vez menos aportantes porque hay cada vez menos empleo formalizado y cada vez más beneficiarios porque hay cada vez más gente que vive más tiempo. Sí. Ni siquiera va a ser abuelo, va a ser tatarabuelo, ¿no? Sí. Se complica hasta los roles. Se complica, digamos, ¿qué pasa, digamos, el abuelo que se transforma en tatarabuelo y vive hasta los 150 años, qué es lo que hace con su vida? Bueno, la cuestión de la transformación del empleo, hay un concepto, todo esto inicialmente se denomina en inglés, pero está esto de la gig economy. Y gig economy es el empleo a través de plataformas y hay industrias enteras que están migrando a ese tipo de empleo. La tecnología informática, una de ellas, si quieren vayan a una plataforma que se llama KeyCoder, que es lo que hace, pone en contacto oferentes de un servicio con demandantes de ese servicio y cobra por la intermediación. Yo tengo clientes que están trabajando bajo ese esquema. Gig viene, esa es la forma de contratación, que es una forma de contratación precaria que regía en la industria de la publicidad y en la industria de las industrias culturales. Eso se ha extendido a prácticamente todas las áreas de las esferas del trabajo. Y finalmente, no menor, el tema del lado oscuro, que es toda la cuestión de la Internet profunda, por donde está circulando toda aquella escoria que, digamos, que queda y que no se puede ver, de las mafias organizadas, de la drogadicción, de la prostitución organizada, de la trata, etcétera, etcétera. Más todo lo que tiene que ver con el terrorismo cibernético y la vulnerabilidad que todos tenemos en relación al funcionamiento de la tecnología hoy día. Que esa sí no es nueva, la humanidad como tal siempre ha estado muy dependiente del funcionamiento de la tecnología. Pensamos que esto es de ahora, en rigor de verdad, cuando se inventó la rueda, cuando se inventó el fuego, cuando se inventaron los metales, es una coevolución entre tecnología y humanidad. Hay
mucha bibliografía al respecto, si les interesa. Efectos de todo esto, por un lado, ahí dice dilución de los límites. Yo digo, tiene como un factor diluyente la tecnología, entre lo natural y lo artificial, cyborgs, implantes, entre lo humano y lo cibernético, entre lo real y lo virtual, entre lo privado y lo público, entre las organizaciones, entre sí, entre productores y consumidores. Hoy se habla mucho, ya desde hace tiempo, de prosumidores, porque el consumidor está colaborando en la producción del servicio o del producto, entre las naciones, y otros efectos que tienen que ver con disminución de barreras de entrada, desmaterialización de objetos, es otra de las cosas. ¿Qué hay acá? Hay una cámara fotográfica, hay un reproductor de video, hay un reproductor de música, hay un teléfono. hay. ¿Qué espacio? Hay no sé cuántos libros, no sé cuántos documentos, o sea, se ha desmaterializado el mundo y se concentra cada vez más. Para lo menos que lo usamos es para hablar por teléfono. Para lo menos que lo usamos, efectivamente. Entre otras cosas por el costo también. Sociedad del riesgo global es un concepto de un señor que se llama Ulrich Beck, tiene que ver con que antes el riesgo era relativamente acotado, había una epidemia, no se trasladaba por todo el mundo porque no habían los sistemas de transporte que hay ahora, etcétera, etcétera. Voy a empezar a acelerar un poco porque si no me voy a ir. Y último, la modificación de nuestras capacidades cognitivas. El señor Nicholas Carr, que escribió un libro ya hace un tiempo y viene escribiendo otros, que el libro se llama Superficiales, tiene como subtítulo lo que Internet está haciendo con nuestras mentes. Y lo que dice es, estamos ganando capacidad para ir en extensión, tratar muchos temas al mismo tiempo, y perdiendo capacidad para ir en profundidad, capacidad reflexiva, capacidad contemplativa, ese tipo de cosas. Les voy a pasar una peliculita que dura menos de 2 minutos. Lamento mucho, está en inglés, está subtitulada, pero de allí atrás se va a ver poco. Yo en todo caso voy a hacer luego una pequeña síntesis. Me parece que no hace falta porque es casi evidente, pero esto se llama Internet, el gobierno como plataforma, está producido por Accenture, una empresa de tecnología, consultora de tecnología, es relativamente reciente, bastante reciente, y creo que es muy pertinente para este ámbito de AGESIC. Vemos la película y luego volvemos con nuestros semáforos, vamos a hacer algunas preguntitas y vamos a ver qué nos parece. Imagine a world where all public services are provided seamlessly through collaboration among public and private sector partners, NGOs, citizens themselves, and even robots. A world where those partners work together, co-designing and co-producing services for the betterment of society as a whole. We can make this world a reality if we move away from historical government silos and start considering government as a platform. The foundation of government as a platform is a network of government, private companies, NGOs, and connected civil servants and citizens all collaborating and innovating together to create better outcomes. It's supported by technologies involving data, connectedness, and machine learning coming together to enable more efficient, impactful, and secure public services. Technologies like interactive, mobile, analytics, cloud, security, artificial intelligence, blockchain, virtual reality. In many places, government as a platform is already leading to greater outcomes, innovation, mission impact, economic development, a more engaged workforce, and delighted citizens. Together, let's imagine a world of partnerships, digital enablement, co-design and creation to support better public service outcomes for society as a whole. That reality is emerging now. Bueno, me parece que es bastante autoexplicativa con los dibujos mismos, más allá del texto, pero en esencia
va primero desde un aspecto descriptivo de lo que sería entender el gobierno como una plataforma de intermediación entre distintos actores, pasa de ahí a la descripción del ecosistema, y entonces todos los organismos públicos, más las organizaciones privadas, más las organizaciones de la sociedad civil, más ciudadanos involucrados, etcétera, etcétera. A partir de allí desarrolla las tecnologías de soporte para que esto pueda ser logrado, y finalmente describe algo así como los efectos, y lo que señala es una utopía, a mi juicio, pero bueno, transformaciones mediantes, tal vez algunas de nuestras utopías están en vías de realizarse, pero me interesa mucho la última, digamos, de los beneficiarios, habla de ciudadanos deleitados, como resultado final de toda esta transformación. Y si uno mira el grado de enojo que tiene hoy la ciudadanía en relación a la performance de los organismos públicos, estamos realmente, aquí dice que no es solo imaginable, sino que estamos bastante cerca, habría que pensar eso. Pero en esencia, sí, más o menos sinteticé y todos entendimos más o menos lo que decía la película de la misma manera, ¿sí? Entonces vamos con nuestros semáforos. Para esta película, en relación a lo que ella dice y lo que ustedes piensan, la primera pregunta es si esto que se describe es deseable. Y va a ser rojo para quienes piensan que es muy deseable, verde para los que piensan que es más o menos deseable, y amarillo, es un amarillo verdecito ese que está ahí, amarillo para los que piensan que no es nada deseable, que es indeseable en sentido total. Repito, rojo para mucho, verde para más o menos, amarillo para nada, y 1, 2, 3. Y lo que se ve es mayormente una mezcla de rojos y verdes, y a ver, bajen rojos y verdes y dejen arriba si había algún amarillo. Muy bien. La verdad que está bueno que no hayan levantado amarillo, porque lo querramos o no lo querramos, esto ocurre de todas maneras, tiene que ver con la cuestión de las transformaciones, y después está más o menos mezclado entre que es muy deseable y que es más o menos deseable. Me gustaría una persona que haya levantado un rojo de muy deseable que nos cuente a su juicio por qué esto es muy deseable. Sí. Primero pensamiento. Primero por la escala que tiene el Estado, que puede impulsar. A ver, a lo mejor tenemos un... Hola. Bueno, básicamente lo que comentaba es que el atractivo que le veo al gobierno como plataforma es que se puede aprovechar la escala que tiene desde el gobierno para impulsar innovaciones que con una mirada muy silo no serían practicables, o por la gestión del conocimiento, o por el impulso necesario, o por la transversalidad que implica, fundamentalmente en ese sentido. Gracias. Abonaría yo algo relacionado con esto. AGESIC tiene 6 líneas de gobierno, lo vamos a ver porque yo lo voy a tomar como ejemplo para analizar tensiones. Una de ellas es gobierno integrado, que es salir de la cuestión de los silos, que ahí se menciona, y pasar, digamos, a una plataforma que integre todos los servicios de gobierno, lo cual ciertamente facilitaría enormemente la vida de los ciudadanos. Ese puede ser otro de los argumentos. Alguien que haya levantado a verde, que es más o menos deseable, que tenga algún reparo. Un poco tal vez por tendencia tradicionalista, ¿no? Pero si yo pudiera tener un color más mixto, diría que es una mezcla entre el rojo y el verde, no estrictamente verde. ¿Por qué digo esto? Porque si bien me parece que es muy deseable, creo que a veces atropellamos y no medimos las consecuencias. Entonces, me quedé con el verde por un tema de cautela, no de quererlo o de no caminar hacia, sino decir, me parece que a veces las cosas son demasiado rápidas
y tropezamos y a veces no nos da tiempo ni de recuperarnos cuando ya volvemos a tropezar. Entonces, sí creo que el gobierno como plataforma es muy bueno en todo sentido, pero hay que ser cautelosos. ¿Tá? Así como, por ejemplo, tenemos el tema de la información pública, pero también tenemos el tema de la privacidad de los datos y demás, creo que son cosas que hay que caminar continuo, pero un paso continuo, pero pensado, inteligentemente, y sí, ir hacia un gobierno como plataforma, pero de esa manera, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? En realidad esta cuestión de la combinación de colores es justamente porque dice más o menos, ¿no? O sea, más es rojo, menos es amarillo. Veo constantemente una sensación de miedo a todas estas tecnologías y lo veo mucho en gente de cierta edad, un miedo inherente al cambio. Y eso afecta a un grupo, ahí podemos hablar de los millennials y todo eso, y los que están pre-millennial. Entonces lo que yo veo es un temor, pero es un temor a veces sin fundamento. Por ejemplo, un supervisor quiere hacer que otra persona cambie de cuaderno, pero él mismo se niega a llevar controles electrónicos. O sea, por un lado el subalterno sí, pero a mí no me pases a los controles. Y a los controles de vigilancia y todo eso, a los controles que vigilan a qué hora llegaste, cómo entraste, cómo saliste y todo eso. Entonces, yo sí veo un temor como al control, pero un temor sin fundamento. O sea, cuando preguntas el fundamento, y siento yo que es lo mismo con el Estado, con los trámites. ¿Y por qué estás en el verde en esto? O sea, entiendo el temor. No, era una acotación. Una acotación. Yo estoy en el rojo y estoy permanentemente lidiando con gente que está en el verde. Perfecto. Permanente. Muy bien. Si mencionaste a los de cierta edad que me siento involucrado, yo no. No, digo por la duda. Yo hubiera levantado el verde, pero por otros motivos que tienen que ver con lo que falta del taller, que es esta presentación está absolutamente descontextualizada. Y en particular no describe ni un contexto social ni un contexto político dentro del cual va a transcurrir esta transformación. ¿En qué tipo de sociedad vamos a tener el gobierno como plataforma? ¿A quién va a servir eso? ¿Ciudadanos deleitados es simplemente deleitados en función de una cuestión transaccional de provisión de servicios o son ciudadanos protagonistas en una sociedad que tiene otros mecanismos de distribución de la riqueza? Eso ahí no está. Y me parece a mí que con esto empezamos a entrar en esto del marco axiológico y político. Yo venía diciendo, y tuvimos conversaciones con los colegas de AGESIC, donde decía, es más fácil decir lo que va a pasar dentro de 30 años que decir lo que va a pasar en el 2018. ¿No? ¿Por qué? Porque todos estos de transformación tecnológica, como son ineluctables, como avanzan, digo, pero ¿y el año que viene qué pasa? Y después, pensándolo bien, y sobre todo en el contexto de esta transformación, de esta presentación, me empecé a transformar yo en el sentido de decir, no basta con describir la transformación tecnológica, porque si yo no describo el contexto político dentro del cual esta transformación va a ocurrir, no tiene sentido. Y lo humano tiene que ver con la construcción de sentido. Pensar solo en la transformación tecnológica como ineluctable es entender la transformación de la tecnología, no la transformación de lo humano. Y nosotros aquí, si están aquí ustedes, es porque les interesa el protagonismo del ser humano en esa transformación. Y eventualmente están trabajando para que no se pierda esa esencia, esa esencialidad de la condición humana. Perdón, sé que esencialidad en este contexto, no tengo que decirlo, la huelga y todas esas cuestiones. No me refiero a esa, me refiero a la esencialidad ontológica. Segunda pregunta. Sí. Es con respecto a que tradicionalmente, cuando nos hacen llegar estos temas, que pienso que son muy buenos, hay como una visión acerca de orwelliana, digamos, del gobierno.
cómo jugaría, digamos, porque ahí es, Sí, es una bueno, cosa tal cual. complicada, digamos, Tal cual, por para, eso para el individuo, supongo. Sí, sí, absolutamente, porque desaparece, digamos, es el ser humano transformado en un objeto. En un mundo de dominación hegemónica, porque no es que no exista la política, no es que no exista el poder, no es que no exista la dominación, pero existe al servicio de... Entonces, esa es precisamente mi observación. Segunda pregunta, semáforos listos. Ahora ya no pregunto si es deseable, sino pregunto si es posible. La transformación, esta que describe este video, yendo hacia el gobierno como plataforma. Si es posible, no estoy diciendo ahora si me gusta o no me gusta, digo, la ven como posible, si la ven muy posible va con el rojo, si la ven más o menos posible va con el verde, y si la ven nada posible va con el amarillo, y 1, 2, 3. Y es interesante, porque sigue habiendo la misma mezcla de rojos y verdes. Amarillos no había, ¿no? O sea que está bueno esto, porque juntar lo posible con lo deseable me parece que es básicamente una característica de lo humano. Así que me parece que está buena la respuesta. Y la tercera pregunta, dado que todos hemos estado dentro de rojo o verde, o sea que estamos diciendo que más tarde o más temprano algo de esto va a pasar, es la pregunta ahora si más tarde o más temprano, que es levantar, sea como fuere que esto vaya a ocurrir, rojo si piensan que esto va a pasar para el 2020, estoy hablando del gobierno como plataforma, y ahora voy a hablar en concreto de Uruguay, dado que tenemos aquí mayor parte de uruguayos. Colega salvadoreño, ya hablaremos en otro momento, y la Argentina luego podemos compartir. 2020 en Uruguay esto va a ocurrir. ¿En cuánto tiempo? El gobierno como plataforma. 2030 Uruguay. 2050 Uruguay. Y hacemos 1, 2, 3 y levantamos. Y ahora tengo una enorme mayoría de verdes, que significa 2030, con algunos rojos que van corriendo rápido, 2020, y un amarillo por allí atrás. A ver los amarillos, otro amarillo por aquí, 2050. Ah, no, hay varios amarillos, 2050. Bueno, pero en enorme mayoría 2030. Estamos en 2017, casi 2018 mediante, o sea, estamos hablando del mediano plazo, ¿no? Para el 2020 van a estar casi todos los trámites 100% en línea. El inicio están casi todos. Tenemos la Ahí está. Sí, sí. A ustedes, yo voy un poquitito atrasado, ¿les molestaría quedarse 15 minutos más? Porque no tenemos, ¿no? Entonces vamos tranquilos. Hola, yo en respuesta a lo que decía la señora acá, que ya van a estar todos los trámites en línea en 2020. Digo, acá en Uruguay se puede sacar la partida de nacimiento, la de matrimonio, la de defunción vía online. Y hay que ver las colas que hay en Uruguay y Río Branco, que es donde está la oficina de registro de Estado Civil, que son impresionantes. Acá en Uruguay la gente hace cola en el aeropuerto, en el counter de información del aeropuerto, porque leen la pantalla y la descreen. Entonces van y preguntan, ¿a qué hora llegaron líneas? Mire, está en la pantalla. El uruguayo es así. Yo estoy en contacto con estudiantes universitarios y ellos tienen una forma de relacionarse muy diferente a la mía, por ejemplo. Ellos están permanentemente con el WhatsApp. Entonces empiezan, ¿a qué hora es la materia tal? Fíjate en la página, está en la página de la facultad. Sí, pero está siempre equivocada. Ay, ¿a qué hora es? ¿En qué salón es? Entonces yo no lo... Es decir, acá hay muchos trámites en línea, pero el uruguayo sigue haciendo cola, sigue yendo a Uruguay y Río Branco a buscar la partida de nacimiento. Es decir, descree. Es decir, se puede pagar en línea y el uruguayo no usa la tarjeta de crédito porque descree.
Sí. Yo no sé los uruguayos, en Argentina usamos poco la tarjeta de crédito porque le tenemos miedo a la DGI también, ¿no? Que tiene que ver también con la transformación digital. De una manera u otra, yo insisto, hay cuestiones, me parece, de resistencia, hay cuestiones generacionales. Yo en mi país, muchos trámites de la ANSES, que es el organismo previsional, se pueden hacer también en línea. Los jubilados no necesitan ir a los bancos muchas veces, pero van al banco igual porque quieren hacer la cola, porque quieren estar en contacto con otros jubilados, porque no tienen otra cosa que hacer. Hay como muchos factores concurrentes, es un tema realmente complejo, pero lo que me parece que hemos testeado, por lo menos en la muestra de quienes estamos acá, es que estamos viendo que alrededor de este año o por ahí estamos viendo que la transformación va adquiriendo mayor impacto, mayor alcance, etcétera, etcétera. Y basta además también con leer toda la literatura, ¿no? Porque yo digo, hay una especie de fuga al futuro. Uno abre los diarios, ya no me refiero a publicaciones especializadas. Yo abrí el diario El País hoy a la mañana, que era el que tenía a mano en el desayuno, y hay un artículo de un francés que describe lo que va a pasar y cómo va a ser un mundo donde tengamos asistentes personales. Es el tipo que desarrolló Siri, el que tiene el iPhone. Entonces, digo, ¿qué pasa? Que, digamos, tanta fuga al futuro en el medio de un presente tan insatisfactorio, ¿no? Ahí hay alguna tensión interesante para analizar desde un punto de vista social y político. De vuelta, no es tecnológico. Y de eso entonces vamos a empezar a hablar ahora un poquito. Yo les quiero proponer como modelo de análisis esto que AGESIC ha planteado como líneas estratégicas de su gestión, y lo voy a leer. Esta es la nueva visión holística del gobierno digital, está expuesta en un documento que es público, de acceso público en el sitio de AGESIC, que se llama Plan de Gobierno Digital 2020, y que tiene aquí abajo, dice Gobierno Digital Confiable, y se refiere a todas las iniciativas que tienen que ver con infraestructura y seguridad de la información y protección de datos. Y aquí dice gobierno integrado, el gobierno como plataforma, que es lo que hemos estado viendo recién en la película. Aquí dice gobierno eficiente, que tiene que ver con los sistemas de gestión a través de los cuales el gobierno hace el mejor uso de los recursos que los ciudadanos le confían. Gobierno cercano, que tiene que ver con expedientes en línea, que tiene que ver con trámites, que tiene que ver con una serie de cosas, trámites en línea y expediente electrónico, que acercan a través de distintos canales a los ciudadanos, más allá de la dificultad que puedan tener para utilizar esos canales. El gobierno inteligente, que tiene que ver con los sistemas de análisis para poder formular políticas acorde con la disponibilidad de datos que tenemos, que hoy es realmente abundante. Y el gobierno abierto, que tiene que ver con los datos, la transparencia en la gestión de gobierno y el hecho de que cualquier ciudadano tiene derecho a pedirnos rendición de cuentas por los recursos que nos dan para gestionar. A mí me pareció interesante esta formulación. Tengo algún desarrollo donde la he puesto dentro de mi modelo de gestión, no lo voy a compartir aquí, pero sí la traté de entender desde esta cuestión de la lógica de las tensiones y contradicciones. Y entonces, una primera cosa que es evidente, harto evidente, pero no por ser harto evidente es menos necesaria de remarcar, es que cuando yo digo en gestión de cambio, ya no en procesos de transformación, ahora cuando digo estoy metiendo manos en la masa, soy AGESIC y estoy arbitrando entre estas tensiones y contradicciones, porque cuando digo gobierno eficiente, estoy reconociendo la ineficiencia. Cuando digo integrado, estoy reconociendo la fragmentación. Y cuando digo confiable, estoy reconociendo la vulnerabilidad. Y cuando digo cercano, estoy reconociendo la lejanía. Y cuando digo inteligente, no sabía qué palabra poner acá. Perdón. Se me ocurrían algunas que no son favorables para este contexto, puse irreflexivo. Y cuando digo abierto, estoy diciendo cerrado, y yo tengo que reconocer de que si esto puede ser una transformación en curso, asumamos que podría llegar a ser, dentro de una expresión utópica de las transformaciones,
Lo que sí es cierto es que a nivel de gestión yo estoy arbitrando permanentemente entre estas tensiones. Y la gestión de cambio necesariamente tiene que poner de manifiesto el polo negativo. Porque si no pone de manifiesto el polo negativo, lo único que vamos a crear es una expresión de deseos, que seguramente va a fracasar. Y tal vez eso tenga que ver con esos motivos por los cuales fracasan los cambios en las organizaciones, porque no hay suficiente explicitación del marco de las tensiones y contradicciones dentro de los cuales estos cambios transcurren. Si lo lleváramos a una expresión más particularizada, porque esta, insisto, me parece que es obvia, no por ello menos necesaria, perdón otra vez lo de atrás, pero aquí dice que en particular en el gobierno inteligente, que tiene que ver con la disponibilidad de los datos y el análisis de los datos para la formulación de políticas, en ese gobierno inteligente tengo una tensión particular entre la proliferación de datos y la significación de la información. Para quienes trabajan en informática y en comunicación, está ahí la vieja distinción entre datos e información. Y sacarle sentido, digamos, a los datos. No basta solo con tener, cada vez tenemos más datos, la tensión ahí tiene que ver con la significación de esa información. En gobierno eficiente, la tensión está entre la inversión y la contención del déficit fiscal, porque para que este gobierno se pueda transformar en eficiente, tiene que hacer mucha inversión. Inversión en infraestructura tecnológica, inversión en recursos humanos, inversión en desarrollo de software, inversión. En una economía neoliberal capitalista que impone cada vez menores recursos para la gestión del gobierno. Entonces esa tensión es insoslayable si yo quiero hablar de gobierno eficiente. Después, en gobierno integrado, dice la tensión entre la generalidad, la plataforma, digamos, como abarcativa de todos los organismos públicos, en un portal eventualmente del Estado, y la particularidad de cada uno de estos organismos. Esto es algo parecido a lo que quienes están aquí, hay algunos cuantos de industria privada, encuentran como tensión cuando una organización privada instala un centro de servicios compartidos. Está fenómeno porque, digamos, hay economías de escala, porque se puede hacer más eficiente la provisión de ciertos servicios especializados, pero después pasa que el organismo o la línea de negocios o la unidad de negocios o el área no tiene el servicio porque no tiene autonomía sobre esos recursos. Entonces a mí me ha pasado ver concretamente en el curso de mis aproximaciones en la consultoría, un gerente que llama a un empleado y le dice: en la provincia de San Luis, en mi país, en verano hace mucho calor, y la oficina de San Luis no tenía aire acondicionado. Y se lo había pedido al centro de servicios compartidos hacía no sé cuánto tiempo y no venía. Entonces sacó su tarjeta de crédito, le dijo: te vas a San Luis, vas a la casa tal, comprás el aire acondicionado, te encargás de la instalación y no volvés hasta que la instalación haya transcurrido, vulnerando absolutamente todas las normas y procedimientos organizacionales. Quiero decir que en esa tensión entre generalidad y particularidad transcurre esto de la integración del gobierno, tratando de evitar la cuestión de la fragmentación. En gobierno cercano tengo la gestión de los funcionarios en relación a la autogestión de los ciudadanos, porque todo lo que tiene que ver con trámites en línea favorece la autogestión, pero allí atrás de esa autogestión hay un funcionario que de alguna manera está facilitando hoy día y eventualmente está facilitando después el resultado de una transacción en línea. Entonces esa tensión entre quién impulsa ese proceso, entre el ciudadano y el funcionario, me parece que es muy particular del gobierno cercano. Perdón. En gobierno confiable tengo la tensión entre la disponibilidad de la información y la protección de los datos personales. Es lo que hablábamos del NHS hace un ratito. Está toda la disponibilidad de la información, 1.600.000 ciudadanos fueron a parar a Google, ¿no? Y finalmente, en gobierno abierto, tengo la tensión entre transparencia y opacidad. Más allá de que la apertura sea un objetivo ética y políticamente deseable, siempre va a haber gente a quien esa transparencia no le va a venir nada bien. Y en la gestión pública eso también ocurre. Tanto como en la gestión privada, dicho sea de paso, no es que la gestión privada esté exenta de ese problema. Bien, ejemplo de lo que son modelos de abordaje de procesos de gestión de cambio en el marco de identificación de cuáles son las tensiones que tengo que resolver.
Esas tensiones, dicho sea de paso, se resuelven dialécticamente. No es que se resuelven de una vez y para siempre, sino que es la dialéctica, si alguno de ustedes se acuerda de tesis, antítesis, síntesis, digamos, tiene un momento de universalidad, esta es la solución, tiene un momento de particularidad, no, esta solución no sirve o esta solución no me sirve, tiene un momento de singularidad, esta es la síntesis entre lo que quise hacer y todas las expresiones de oposición a eso que quise hacer desde un punto de vista particular, y así sucesivamente. Ese es el modo de abordaje de las tensiones en el marco de procesos de cambio, y se corresponde mucho, insisto, para quienes tengan información, yo no puedo entrar en mucha profundidad con esto, con las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles de alguna manera son la expresión de procesos dialécticos de transformación y de cambio dentro de las organizaciones. Voy a entrar en la dimensión política, última parte de este taller, y en la dimensión política voy a preguntarles, y otra vez el semáforo, nuestra herramienta analógica, si puede haber una transformación tecnológica sin transformación política. Esa es la pregunta que voy a hacer, diciendo sí es el rojo, o sea, sí puede haber transformación tecnológica sin transformación. ¿Y qué entiendo por transformación política? Esencialmente un mundo donde la economía y lo social no estén más regidos por los principios del capitalismo neoliberal, que me parece que hoy día es el modelo hegemónico dentro de lo que es lo social y lo político. A eso me refiero yo con decir, si la pregunta tal vez sería, ¿puede haber una transformación tecnológica en el marco de este capitalismo neoliberal en el cual estamos viviendo como modelo hegemónico? Esa sería la pregunta. Van a responder con rojo quienes piensan que sí, con verde quienes piensan que no, y amarillo eventualmente alguien que se queda preguntándoselo y no tiene una respuesta. 1, 2, 3. Gracias. Tengo mezcla nuevamente muy notoria de rojos y de verdes, y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carteles amarillos. La verdad que da para pensarlo. Una persona que me quiera contestar que haya levantado rojo, que haya dicho sí, sí puede haber una transformación tecnológica sin transformación política. Bueno, Gracias por la valentía. Sí, totalmente. Es pensando un poco en voz alta, ¿no? En realidad. Creo que puede darse en el sentido de que se sigan desarrollando las tecnologías y un montón de tendencias que fueron mencionadas hoy, sin preguntarnos realmente el para qué de ese desarrollo, ¿no? Si no nos preguntamos o si no hay decisiones sobre para qué la transformación tecnológica y a qué intereses sirve y a quiénes no, y qué poblaciones quedan excluidas, quiénes excluidos, y digamos, sin hacernos esas preguntas y sin decisiones políticas que vayan guiando la transformación tecnológica en función de qué intereses, sí se puede seguir dando la transformación tecnológica según intereses que nosotros de repente quedamos completamente excluidos de esas decisiones. Vamos a participar como consumidores y nada más, que creo que en realidad nos pasa todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, sí. Si lo tomamos como bueno, como sí, hay que adecuar la política, hay que adecuar las normas, hay que adecuar un montón de cosas para que se puedan dar las transformaciones, sí, en ese sentido seguramente la política se va a adecuar, la economía también. Pero me parece que la pregunta es para quiénes quedan afuera, quiénes se integran, y si realmente están integrados en esa transformación tecnológica, integrados de qué manera, porque podemos decir todos usamos la tecnología, o todo el mundo tiene celular, o todo el mundo consume determinadas, pero de qué manera lo hace, le sirve para su calidad de vida o no, y en qué medida. Me parece que esas preguntas más profundas son las que están atrás de todo este tema, ¿no? Sí, señor. Por eso la cuestión de la visión axiológica y política. Muchas gracias. ¿Venís por el verde? Sí. Gracias. Yo creo que no puede haber una transformación
tecnológica, siempre vista desde la globalidad y desde la gestión de gobierno, etcétera. Y la prueba está en los avances que han habido en estos últimos 10 años. Cuando hubo una intención política de transformar la tecnología y a través de ella el gobierno y todo lo que eso implica, ocurrió lo que ocurrió y es lo que estamos analizando ahora y lo que vemos en estos 10 años que se están celebrando. Cuando no hubo una política en tal sentido, las transformaciones no se dieron o no se dieron a la misma velocidad o para tanta gente o por lo menos apuntando a tanto público, ¿no? Que después la gente lo tome o no, que vaya, que haga cola, eso es otro tema, es un tema cultural, pero en cuanto a las posibilidades y a la política, eso está presente. Perfecto. Empezamos a ver en estas respuestas que hay supuestos básicos de orden ideológico, ¿sí? Y que bienvenidos sean, porque la ideología es una palabra que ha perdido popularidad, no sé, tiene mala prensa últimamente hablar de ideologías. A mí, mi formulación original era contradicciones y paradojas, porque viniendo además del método dialéctico, se trata más de contradicciones que de tensiones, pero no les gusta usar la palabra contradicción porque tiene un origen marxista, mucho menos método dialéctico, que se parece a materialismo histórico y todas esas cuestiones, pero, a ver, hay subyacente a esto, hay profundos supuestos básicos que tienen que ver con el más puro y duro concepto de la ideología, que es nuestra visión de mundo que ordena la manera en que lo percibimos y las decisiones que tomamos. Y es inevitable que hagamos alusión a eso si tenemos que definir en el marco de qué procesos sociales y políticos ocurren estas transformaciones tecnológicas. Me parece que tu respuesta no niega la primera, en el sentido de que en tu respuesta está la posibilidad de orientar esa transformación, para que no pase eventualmente lo que está pasando. No sé si aquí escucharon hablar de los FAMGAS, Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple, 5 empresas que concentran el 85% de tráfico de datos de todo lo que va dando vuelta por allí, y además la concentración de la riqueza implícita en esos modelos de negocios. Entonces, desde esa perspectiva sí ha habido transformación tecnológica en un mundo neoliberal capitalista. Al mismo tiempo existe esta otra intencionalidad de enmarcarlo de otra manera. La transformación tecnológica puede haber, pero si uno quiere que sea un gobierno más cercano, equitativo, tiene que estar acompañado por una transformación política también. De acuerdo. Perdón, pero me estoy quedando sin tiempo. Segunda pregunta. Esto lo voy a pasar, porque la verdad que ya hemos... La pregunta, supongamos, ustedes ya me dijeron que en el 2030 hay un razonable grado de probabilidad, no lo vamos a hablar de certeza de que ocurra la transformación tecnológica, el gobierno como plataforma. Si el mundial se viene a Uruguay y Argentina, va a tener que acelerarse. Sí, va a tener que ser. Ahora les quiero preguntar por el grado de certeza de la transformación política, porque me da la impresión de que todos quienes estamos acá, insisto en esta cosa que voy a decir, cualquiera sea nuestra ideología, no sé si estamos enteramente conformes con las bases políticas que sustentan la acción del Estado, cualquiera sea nuestra ideología. Y si aspiramos a una transformación, supongamos que aspiramos a una transformación política, lo que les pregunto es, con un horizonte de 2030, si ustedes tienen un alto grado de certeza de que va a haber otro sistema político que sustente el funcionamiento social en Uruguay, voy a hablar de Uruguay, si piensan que el grado de certeza de eso es alto, o el grado de probabilidad, debería haber dicho, es alto, van a levantar rojo. Si piensan que es más o menos, van a levantar medio.
y si piensan que es bajo, perdón, si es más o menos van a levantar verde, y si piensan que es bajo van a levantar amarillo. Entonces, en Uruguay, grado de probabilidad de la transformación política que dé otra dinámica de desarrollo social a la transformación tecnológica que está en curso. Déjame que haga la pregunta porque si no se va a olvidar todo esto. Perdón, luego voy. ¿Mi pregunta está clara? Entonces, 1, 2, 3 y levantamos. Y aquí sí es una respuesta variopinta. Como dicen los chilenos, hay bastante verde, pero hay... A ver, bajen los verdes. Dejen los rojos arriba. Y rojos y amarillos están... Creo que había un poquito más de verdes y había rojos y amarillos más o menos iguales. Sí, ahora... Perdón. Esto pasa uno cuando estamos terminando, tengo que entrar en este rol odioso de correr contra el tiempo. Quiero mostrarles un esquema de análisis, uno de los tantos modelos de análisis que uno tiene para poder entender cómo se inscribe la transformación tecnológica dentro de las lógicas sociales y políticas. Este es un modelo que yo propuse no es exactamente igual, pero tengo un libro que se llama La inteligencia social de las organizaciones y de allí hay un modelo parecido a este que está basado en dos autores que vienen de distintos lados, uno que se llama Robert Cadell, que escribió un libro donde este es el esquema que presenta con otras cuestiones en los vértices y otros que son unos franceses que se llaman Fauvet y Stefani, que hablan de la sociodinámica del gobierno y lo que hay aquí son tres lógicas, una lógica económica, donde lo que aparece, digamos, en este esquema, en este logo, en este icono, es el hecho de que dentro de una lógica económica, en un esquema neoliberal capitalista, hay uno que manda y otro que obedece, uno que decide y el otro que está sujeto a esas decisiones, que en la lógica social existe la posibilidad eventualmente de transformar esto en una relación más de paritarismo, donde somos todos ciudadanos con iguales derechos y donde eventualmente desde esa igualdad de los derechos podemos estructurar un conjunto social y un contrato social de mayor paridad entre las partes, y eso no se logra sino a través de una lógica política donde ustedes ven en el icono que es la primera vez que aparece una intersección, de que aparece la construcción de un nosotros. Acá es yo y tú, acá es yo y tú, aquí aparece la construcción de un nosotros. Y estos tres círculos concéntricos lo que quieren decir es que ninguna de estas lógicas se presenta en estado puro, sino que todas están de alguna manera interrelacionadas entre sí, porque no hay lógica económica sin aludir a la lógica política y no hay lógica política sin aludir al sustento social, pero que son categorías analíticas que eventualmente pueden servir sobre todo para que salgamos de las lógicas económicas que imponen los modelos de consumo dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología, para poder empezar a pensar, aunque sea utópicamente, en las lógicas social y las lógicas políticas con sus marcos axiológicos determinantes. Y eso nos lleva a pensar en las lógicas, estos ejes de gobierno que yo les había mencionado de AGESIC, porque yo podría pensar, y estas insisto que son categorizaciones, es analítico, o sea, no es absoluto, hay un poquito de cada cosa, pero mayormente me da la impresión a mí de que estos dos pilares de gobierno eficiente y de gobierno integrado tienen una relación, y sobre todo a esta de eficiente, porque tiene que ver con eficiencia en el uso de los recursos, y la integración es en cierto modo también eficiencia, tienen que ver con la lógica económica. Me parece a mí que el gobierno, la lógica social tiene mucho que ver con esto del gobierno cercano y el gobierno confiable, y confiable porque no es solo que no sea vulnerable desde el punto de vista de la seguridad informática, sino que sea confiable en lo social para los ciudadanos. Y finalmente, los dos que faltan, que tendrían que ver en la lógica política con el gobierno inteligente, porque la inteligencia en el uso de los datos tiene que ver con una ideología, tiene que ver con una finalidad, tiene que ver con una teleología
desde el punto de vista de la gestión de gobierno, y abierto, qué duda cabe de que lo abierto no es una cuestión de disponibilidad de la información, sino una cuestión de ser transparentes y rendición de cuentas en cuanto a esa información. Así es que yo no sé si AGESIC lo pensó en este sentido, pero está muy equilibradito la expresión de esos 6 gobiernos. Y esta creo que es mi última pantalla, que serían los efectos deseables para un gobierno digital. En el caso de AGESIC, la propuesta es gobierno digital a través de la vigencia de estos 6 gobiernos que hemos estado analizando. Y esos efectos deseables, termino con esto, sería un clima de seguridad cuando se satisfacen las necesidades técnicas de los ciudadanos. Técnicas lo ven ahí entre comillas porque está sacado de un autor que se llama Jürgen Habermas, que ha trabajado con temas de comunicación y de política. No me voy a extender mucho en eso, pero es un clima de seguridad, un espacio de libertad que se corresponde con las reglas de equidad y reciprocidad que todo espacio social debería tener, asociadas a la satisfacción de necesidades ya no técnicas sino prácticas. Y Habermas define las necesidades prácticas como las necesidades de intercambio y de encuentro con otros. Por eso hacen la cola a los jubilados a pesar de que tienen, porque necesitan encontrarse e intercambiar con otros, y eso les da ese espacio de libertad. Y finalmente una dinámica de progreso que contribuye al establecimiento de vínculos comunitarios orientados a la emancipación, otra de las necesidades que caracteriza a Jürgen Habermas, y la consecución de un proyecto social. Consecución de un proyecto social que, como ustedes ven, es de corte claramente político. Con esto termino mi presentación, les agradezco enormemente la buena voluntad que le han puesto a esto.